Bueno, vamos a dar inicio a esta reunión del Instituto de Derecho Federal del 23 de septiembre del año 2020 sobre un tema realmente muy actual y que, bueno, el coordinador de la charla, Gustavo Sabuso, y miembro del instituto, va a dar mayores detalles. Bueno, arrancamos por los que van a exponer en el día de la fecha. Primero la doctora Antonella Atravesaro, que tenemos el orgullo que sea la secretaria, es conjueza del sistema penal de la provincia de Santa Fe desde el año 2014 y ejerce la noble profesión de abogar defendiendo a algún que otro muchacho que no le ha ido bien en la vida. Por el otro lado está, bueno, el técnico superior, me aclaró que no es licenciado, Esteban Gedolier Arriada, es de la ciudad de La Plata, y bueno, es un especialista en todo el tema seguridad y también la cabeza de lo que llama el Movimiento Democrático Policial de la provincia de Buenos Aires, o uno de los integrantes principales, y bueno, viene abogando de hace varios años por la posibilidad de la sindicalización policial. Después está el doctor Guillermo Camporini. Espérenme un segundo que tengo que ver bien los antecedentes. Recién lo vi. Espérenme, disculpen. Acá está. Abogado egresado de la UCA, especializado en Derecho Penal por la Universidad Nacional Electoral, es docente universitario, es docente del ICEP, docente del Centro de Capacitación del Poder Judicial de Santa Fe, docente invitado de la Universidad de Getafe en España, capacitaciones en España, Estados Unidos y Chile, disertaciones en Argentina, España e India. Se desempeñó en la Justicia Federal entre el año 73 y hasta el 87, siendo el último cargo el de secretario de la Cámara Federal de Apelaciones de esta ciudad. También se desempeñó en la Justicia de la Provincia de Santa Fe de 1987 a 2016, siendo el último cargo el de fiscal de Estado. Y, bueno, Sergio Daniel Martín, conocido por nosotros, vicepresidente del instituto, docente, abogado, docente universitario, y uno de los que motoriza la actividad del instituto habitualmente. Y por otro lado, el doctor Fernando Chino Rosúa, Chino para los amigos, perdone. Bueno, fue el director de... Raúl estuvo como 2 horas. Bueno, es abogado, aparte, fue director del Servicio Provincial de Santa Fe, del Servicio Penitenciario, y también interesado en toda esta cuestión. Así que, no sé, si te parece, arrancamos con vos, Antonella. Vamos por el orden de aparición. Más o menos unos 10, 15 minutos. Cada uno. Sí, yo lo que traje como para hacer una introducción, ya que somos muchos también, no me voy a extender mucho, pero hablar más que nada de la normativa, para que después sí podamos escuchar los argumentos a favor y en contra, los fallos, cuál es la postura de la Corte, que eso lo va a hablar el doctor Sergio Martín, pero yo voy a traer una introducción. ¿Se escucha bien? Sí, yo por lo menos. ¿Sí? Bueno, lo primero que vamos a distinguir cuando hablamos de la sindicalización de las fuerzas son las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Seguridad, de las Fuerzas Policiales. Obviamente sabemos que las Fuerzas Armadas van a tratar de repeler agresiones de origen externo perpetradas por Fuerzas Armadas de otros países. Las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad, en nuestro país nosotros tenemos como fuerza policial la Policía Federal, la Seguridad Aeroportuaria y las policías provinciales, y de seguridad son Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval, que son obviamente formaciones que tienen una formación y un entrenamiento de ejército militar. Entrando en lo que es la normativa, voy a hablar de la normativa internacional y nacional. Sé que hay muchos miembros de la fuerza que se están conectando, que no son todos abogados, así que voy a tratar de
ser lo más exacta posible para que tomen nota si tienen interés en este tema. Quiero partir de dos premisas básicas que van a guiar toda la exposición. Perdón, escucho como un poco de... A ver. ¿Se escucha bien? Ahí está, porque escuchaba como ruido. Bueno, dos premisas básicas para tener en cuenta durante toda la charla. Primero, la libertad sindical ha sido contemplada como un derecho humano desde los primeros instrumentos internacionales de derechos humanos. Segundo, en nuestra Constitución Nacional se desprende del artículo 19 y 33 que todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, partiendo de esas dos premisas, ahora voy a analizar lo que es la normativa para que después sí podamos entrar a hablar de los fallos. Como normativa internacional vamos a tener el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de San José de Costa Rica. Estos tres instrumentos que tienen jerarquía constitucional a partir del año 94. Luego tenemos los convenios de la OIT, las recomendaciones y observaciones de los órganos de control de la OIT, y también las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entrando en el primer instrumento, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 22 se establece, esto lo voy a leer concreto, dice, toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse. En el último párrafo de este artículo dice que el presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las Fuerzas Armadas y de policía. El segundo instrumento, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 8.1, apartado A, establece que los Estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el derecho de toda persona a fundar sindicatos y afiliarse al de su elección. Luego dice, no podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos. El tercer convenio internacional, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 16, dice, lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales y aún la privación del ejercicio del derecho de asociación a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Después vamos a ver como una conclusión bien qué refieren estos tres instrumentos internacionales. Pasando a los convenios de la OIT, tenemos dos convenios muy importantes, que son el 87 y el 98 del año 48, que los dos han sido ratificados por Argentina, en el año 56-59. Estos dos tienen una redacción muy similar y manda a la legislación nacional que determine hasta qué punto se aplicarán a las Fuerzas Armadas y a la Policía las garantías previstas en el presente convenio. Es decir, que lo deja a decisión de una ley nacional. Luego, otro convenio de la OIT es el 151, que habla de las garantías al derecho a la sindicación y negociación colectiva. Esto fue ratificado por Argentina en el 87. También remite a una legislación nacional que deberá determinar hasta qué punto las garantías previstas en el presente convenio son aplicables a las Fuerzas Armadas y a la Policía. Por último, el convenio 154 sobre fomento de la negociación colectiva. Esto también fue ratificado en el año 88 a través de la ley 23.544, aquí sí el Estado Nacional expresamente estableció que el mismo no será aplicable, o sea que este convenio no se va a aplicar a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad. Como recomendaciones y observaciones de los órganos de control de la OIT tenemos el Comité de Libertad Sindical, que manifestó que Argentina ha ratificado, como dije, estos convenios número 87 y 98, en virtud de esto entonces la Conferencia Internacional del Trabajo tuvo intención de dejar que cada Estado juzgue en qué medida considera oportuno acordar a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía los derechos previstos en el convenio. Y por último, la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos del 31 de diciembre del año 2009, estableció que los Estados miembros deben garantizar al personal que integra las fuerzas policiales derecho de asociarse para la defensa de sus derechos profesionales, conforme lo establecido en el ordenamiento jurídico internacional. Pasando ya a lo que es entonces la normativa nacional, vamos a tener obviamente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que establece que el trabajo en sus diversas formas gozará de protección de las leyes, la que le van a asegurar al trabajador, bueno, toda una serie de derechos, que muchas veces no se cumple, sabemos que no es así, y en el último párrafo dice,
le van a garantizar organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Este trabajo en sus diversas formas, obviamente comprende todo lo que es actividad privada como pública. Es decir, que si tomamos nuestra Carta Magna, no existe limitación alguna a la libertad sindical de cualquier trabajador. Luego tenemos la ley en materia nacional 23.544, que como dije anteriormente, esta ley es la que ratifica el convenio de fomento de la negociación colectiva, y la ley 23.551 de asociaciones profesionales, que esta ley no dispone en ninguno de sus artículos algún reparo o limitación para la sindicalización policial. Teniendo en cuenta entonces estos instrumentos que acabo de mencionar, internacionales, los convenios y recomendaciones que son superiores a las leyes por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, entiendo que debe reconocerse a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. Cuando Argentina ratifica estos convenios 87 y 98 de la OIT, ninguna ley fue sancionada excluyendo de la libertad sindical a las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad o Fuerzas Policiales. Como dije al principio, en materia constitucional lo que no está prohibido está permitido, entonces entiendo, mi humilde opinión, esto también, ahora como voy a manifestar, da lugar toda esta normativa que acabo de mencionar, argumentos a favor y en contra. De hecho, como lo va a hablar el doctor Sergio Martín, la Corte dice que no, con los mismos argumentos que por ahí yo entiendo que sí. Pero, en mi humilde opinión, creo que debería dictarse una ley que expresamente establezca el derecho a la sindicalización policial para que ya no queden más dudas y pueda haber algo expreso que no dé lugar a tanta incertidumbre y tantos argumentos a favor y en contra con una misma normativa. ¿Qué pasa en otros países? Nosotros tenemos, por ejemplo, Uruguay, un país muy cercano al nuestro, que ha ratificado los mismos instrumentos internacionales que ratificó Argentina y que tiene un sindicato reconocido, que es el Sindicato Único de Policías del Uruguay, SUPU. Lo mismo en Perú, en Europa hay más de 21 países que tienen sindicatos policiales con esta experiencia, Inglaterra, también tenemos el caso de Estados Unidos, Canadá, en Nueva Zelanda y en Sudáfrica también. Creo que acá en Argentina, y más allá de que no se ha reconocido, insisto, ni siquiera la postura de la Corte reconoce la facultad de poder sindicalizar la policía, sabemos que en la práctica y en la realidad existen asociaciones de policías no reconocidas en casi todas las provincias de nuestro país. Tenemos que tener en cuenta que cuáles son los reclamos de la fuerza, no es solamente el reclamo salarial o de mejores condiciones de trabajo o de modalidades de trabajo, sino también hay otros pedidos como por ejemplo la elección de los jefes, las sanciones disciplinarias para los efectivos. Nosotros en nuestra provincia ocurrió un leading case que se toma no solo para la provincia sino para el país, que fue en el año 2009, cuando guardiacárceles dependientes del servicio penitenciario iniciaron reclamos, se manifestaron en la calle, y las autoridades provinciales pidieron que democráticamente se elijan a determinados delegados para poder hacer los reclamos. Eso dio lugar en la provincia a que el Ejecutivo emitiera el decreto 4221 del año 2013. Esto se instruye acá al Ministerio de Seguridad a habilitar la inscripción al registro de postulantes para la integración de la Comisión de Salud y Seguridad en el trabajo personal de la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial. La creación de esta comisión es inédita, no solamente, como dije, en la provincia, sino en todo el país. Bueno, para cerrar y para así ya dar lugar a los debates, esta es la normativa que tenemos vigente en la materia. Insisto, creo que como una pequeña aproximación y un pequeño resumen de todo, lo que yo postularía es la sanción definitiva de una ley que expresamente autoriza al personal policial de seguridad de Fuerzas Armadas a tener un sindicato porque son trabajadores como cualquier otro, y para que no haya más debate de si sí o si no con una misma norma, poder tener la sanción de una ley que ponga fin a esta discusión. Por el momento nada más y le doy la palabra al siguiente disertante. Gracias. Esteban, tenés la palabra más o menos 10 minutos. Bueno, gracias en primer lugar al Colegio de Abogados y al de Rosario y al Instituto por dar este espacio al debate a un tema tan central como es el ejercicio del derecho humano a organizarse para ejercer nada más y nada menos que en primer lugar la opinión y la propuesta por parte de trabajadores organizados de mejoras en sus condiciones y medio ambiente de trabajo. La esencia del sindicalismo no es más que esta. Lamentablemente tenemos una experiencia en las últimas décadas del sindicalismo argentino, y por ahí si vamos más en profundidad también, donde nos encontramos con organizaciones que son más extorsivas
que propositivas. Y esto es lo que nos lleva a pensar que un sindicato de trabajadores de la seguridad pública sería un problema, un conflicto para la democracia. Todo lo contrario. Lo que pedimos los trabajadores policiales organizados es más democracia, pero aparte es una cuestión básica, elemental. Lo que se piden son mejores condiciones de trabajo para poder cumplir una función, que no es nada más y nada menos que el derecho humano a la seguridad que los estados deben garantizar a todos los ciudadanos en general. Ahora, coincido perfectamente con el planteo de Antonella y es lo que nosotros venimos sosteniendo y defendiendo, por eso nos organizamos, a pesar de las prohibiciones que nos quieren imponer, porque entendemos que lo que debe primar es la razón y el derecho. Cuando nosotros vemos, ¿sí? Y volviendo al año 48, pero no a la OIT, sino a la Carta de los Derechos Humanos, ¿sí? Al Tratado de los Derechos Humanos en su preámbulo, ¿sí? Los 3 primeros párrafos rezan claramente los motivos de por qué hay que darle derecho a la ciudadanía, hay que permitirle que se exprese la voz, porque por el contrario, si esto no sucede, lo que se llama es a la rebelión. Lo dice el 3er párrafo de la Carta de los Derechos Humanos de 1948. Ahora, desde ese año hasta hoy, el gobierno argentino, 2 gobiernos argentinos, han interpretado con mucha libertad y con mucho temor los derechos humanos solo en lo que respecta a la crítica o el análisis o la búsqueda de justicia de lo sucedido en la etapa de la última dictadura. Pero los derechos humanos es la cotidianidad, es el comer, es el vivir, es el ejercer libremente sus derechos sin tener miedo de que te roben, te maten por ello. Y en el caso de los trabajadores de la seguridad pública, es lo mismo. El trabajador de la seguridad pública es un ciudadano, es un ser humano, que todos los días se levanta, se prepara para ir a su trabajo, se va, no sabe si va a volver, a diferencia de la gran mayoría de los trabajadores de la Argentina, porque su destino es absolutamente incierto, y hace lo que muchos ciudadanos no hacen, pero no deja de ser un ciudadano, no deja de tener un compromiso social, y por ende tiene que ser contenido. Este conflicto que se vivió ahora estas semanas, no solo en la provincia de Buenos Aires, que es donde tuvo mayor notoriedad, sino que se vivió en una gran cantidad de provincias, sin la escalada que tuvo la provincia de Buenos Aires, tiene que ver principalmente con la falta de diálogo, con la ausencia de diálogo. El pedido principal que tenían los trabajadores policiales el día lunes, 7 de septiembre, era una interlocución para que sea recibido y atendido un petitorio con cierta cantidad de puntos. Ese petitorio no fue recibido, pero no fue atendido. Se empezó un trato por parte de las cúpulas y por parte de la cúpula política, sobre todo el principal referente, el ministro de Seguridad, para con el personal. Y eso, después de los anuncios o la conferencia de prensa del día martes, que no tuvo resultado, porque lo vamos a ver recién el día jueves. Eso generó el incremento de la protesta y la mayor incertidumbre social. ¿Y por qué es importante la construcción del diálogo como herramienta con los propios trabajadores? Porque desde el día martes al mediodía que se da esa conferencia de prensa del jefe de gabinete y el ministro de Seguridad de la provincia, hasta el día jueves, que es donde dan los anuncios el propio gobernador, no hubo interlocución. No hubo ningún tipo de interlocución. Entonces, el destrato hacia esos trabajadores, lo único que hacía era aumentar la vigilia sobre lo que se iba a anunciar ese día jueves. Ese día jueves se anunció algo que no tenía nada que ver con lo que reclamaban los trabajadores. Sin embargo, automáticamente los trabajadores volvieron a sus funciones porque ya existía una certidumbre.
pero no se terminó el conflicto. El conflicto sigue como sigue en todas las provincias del país, porque tenemos en Chaco una policía que arranca cobrando 14.000 pesos, ¿sí? Y el máximo jerarca cobra 60.000 pesos, ¿sí? Que sería el primer sueldo hoy a la promesa del gobernador de lo que es el policía de la provincia de Buenos Aires. Un comisario general con toda la responsabilidad que tienen en la provincia de Chaco cobra lo mismo que un oficial de policía que entra a la policía de la provincia de Buenos Aires, después de 30 años de servicio. Entonces, esto no tiene más que la razón, ¿sí?, de construir el diálogo. Ahora, ya lo va a tocar el doctor Martín, por lo que tengo entendido, pero en lo que respecta a los fallos, hay un análisis que va más profundo de la mera expresión del rechazo al ejercicio del derecho, que tiene que ver con lo que fue la audiencia pública que se llevó a cabo en el año 2015 en la Corte Suprema, en la Suprema Corte, y donde ese diálogo que transita por un poco más de una hora es muy claro entre los ministros de la Corte y no solo las asociaciones civiles que se presentan como amicus curiae, el abogado que defendía la posición de Sipova, sino sobre todo el diálogo que construyen entre los tres ministros de la Corte y el representante del gobierno, del Ministerio de Trabajo, quienes acuerdan en ese diálogo que cualquier vía de diálogo organizado hubiera sido preventivo para los conflictos que habían sucedido en el año 2013. Y desde el año 2015 que se dio ese debate, 2017 que fue el fallo de la Corte por Sipova, hasta hoy 2020, digo, nada cambió respecto de la manera de vincularse el gobierno con los trabajadores, no con la policía, porque hay que diferenciar esto. La policía es una estructura que va a seguir funcionando como sigue funcionando en Uruguay, en Brasil, en Chile con los integrantes de la gendarmería, que no es nada más ni nada menos que el servicio penitenciario, y que van a seguir funcionando porque todos los trabajadores todos los días van a cumplir esa función, a pesar de todo lo que padecen en ese quehacer diario, empezando por la violencia institucional que reciben por parte de sus jerarcas, hasta el destrato social, el mal salario, las malas condiciones de ambiente de trabajo en las dependencias, móviles que como se vio en las cámaras no tienen ni combustible, que no funcionan bien y que son los que hacen peligrar la vida de los trabajadores cuando se enfrentan a alguna situación de riesgo. Entonces, si a pesar de todo eso siguen yendo a trabajar y lo hacen con mucha dedicación, no lo van a dejar de hacer porque se organizan sindicalmente. Ahora, es en el Estado y sobre todo por los propios fallos de la Corte lo que dejan traslucir en el poder legislativo, que no deja de ser un brazo importante del Ejecutivo, que es quien por lo general conserva la mayoría y las presidencias de ambas cámaras, quien tiene que tomar la decisión y de una vez por todas empezar a transitar el ejercicio del sano derecho por parte de estos trabajadores que son los de la seguridad pública y a quienes ya estamos organizados en muchas provincias y tienen su representación, que es múltiple, no es única. Entonces, para ir cerrando, yo creo que lo sano y la oportunidad de este debate es poder interpretar no solo lo que la norma dice, que bien nos lo dejó en claro Antonella, que permite de por sí el ejercicio del derecho sindical a los trabajadores de la seguridad pública, sino que también hay una cuestión sociológica, humana, y propia de la convivencia democrática que tenemos que poner en discusión como sociedad. Así que de parte mía es esto, es expresar lo que significa esta gran lucha que nos ha dejado mártires, que nos ha dejado compañeros que han perdido la vida sin ver, sin haber logrado construir o ver el ejercicio del derecho por parte de sus compañeros, y que a muchos nos ha dejado sin trabajo y
y a otros hasta condenados por sedición por la mera cuestión de ir a reclamar algo que no se le da por naturaleza. Así que ya, muchísimas gracias. Gracias, Esteban. Muy interesante tu aporte. Sergio, tenés la palabra. No se escucha. Está muteado. Tenés que habilitar el micrófono. Sí. Bueno, Ahí está. creo que ya se va planteando bien el marco que pone. Se escucha como un eco, ¿no? Pero no es que nos borró. No. Él se dio de baja la cuenta. Después la pone de vuelta. Lo hizo todos los años. ¿Se escucha bien? Bueno, habían citado en varias oportunidades. Tengo cuidado con las redes en el sentido de lo que... No sé, se escucha a otra persona hablando. Escabullo, Gustavo, no sé quién es. ¿Podemos? ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Bueno. Habíamos citado varias veces el fallo de la Corte. Bájale el volumen, el fallo de la Corte. Esperen un segundito, pues no puedo escuchar la cosa. No puede bajar el volumen, eso. El volumen. ¿Se escucha bien, Sergio? Bueno, voy a tratar de hablar así, acá se escuchaba un eco. Habían citado varias veces el fallo de la Corte. Yo quería empezar un poco con la opinión de Zaffaroni, que arranca diciendo todo lo contrario. Él dice que es inconstitucional no autorizar a la policía a que pueda tener su propio sindicato. Incluso hace referencia en un comentario, una entrevista que le hace en el año 2015, que tenía hasta el borrador ya preparado y no había empezado a circular. En ese momento es que después él deja la Corte, ¿no? Pero hasta tenía el borrador con una postura que no era la misma. Acá él vincula mucho esto con el tema de la organización de las policías. Si bien hay como una creencia o un consejo que hay a nivel internacional de crear las grandes estructuras, la macro de las policías, se ha visto que en Latinoamérica, en los últimos golpes militares, han sido realizados por policía que, si bien no han puesto, como dice él, un comisario sentado en la banca después de derrocar el poder, han sido los que han desalojado en algunas oportunidades el poder. Eso puede hacer que se haga una visión antipática desde los que no conocen o no se ponen a mirar un poco el problema. Primero porque Estados Unidos habla de eso, de tener una sola policía, y sin embargo tiene 2.400, tiene las policías de condado. Tendencia que es un poco la actual, de la municipalización de las policías. Si bien no planteamos llegar al sheriff electivo, como es en Estados Unidos, pero sí sabemos que si la policía o depende del jefe municipal, del ayuntamiento, como pasa en España, como pasa en otros países, y como pasa en Buenos Aires, que ha pasado la policía a la cava, no es lo mismo gobernar o dirigir a 600.000 personas que a 6.000, a 60.000 que a 6.000 personas. Entonces, cuanto más pequeña es, cuanto más localizado, se puede conducir y regir mejor. Esa es una primera consideración. Otra, también, de la función de policía, dividir, porque hay por lo menos 4 funciones distintas.
Acá muchas veces se piensa, cuando se habla de la función de la policía, y eso se lo relaciona con el impedimento para que se sindicalice porque tienen armas y por un montón de motivos similares, se está hablando de la policía que hace la seguridad, que es la de contacto, la que está en la calle. No estamos hablando, por ejemplo, de toda la policía, por ejemplo, de la policía investigativa, que se considera que debe depender del Ministerio Público Fiscal y no del Poder Ejecutivo, por ejemplo. De la policía científica. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando específicamente de la policía de la seguridad en las calles. El artículo 14 de la Constitución Nacional, como ustedes habrán visto, habla de la libertad para afiliarse, respetando la democracia y todo lo demás. Lo que ha hecho hincapié este fallo de la Corte, bueno, pero antes de entrar a eso, ¿alguna idea más sobre Zaffaroni? Zaffaroni, Sergio, disculpa un segundo. Sí. Como queda menos de un minuto y se va a cortar, sugiero que esta idea adicional que vas a comentar y el fallo también... lo pasemos para el... en el próximo bloque, hacer el cierre y después pueden seguir hablando los dos disertantes, si les parece, así se pueden loguear tranquilamente. Así que ahora salimos de esta reunión y nos volvemos a conectar. Continúa en la otra. Bueno. ¿Querés que hable hasta termino con algo más de...? Se va a cortar abruptamente. Se corta.